Paz a vosotros, hermanos. Amén. Felices fiestas. Amén. Hermanos, primeramente agradecer a Dios porque tengo la oportunidad de hablar la palabra de Dios. Eso es una bendición. Agradezco a Dios por tener ese privilegio de poder hablar su palabra. Antes de conocer al Señor, escuchaba a los predicadores hablar de la palabra de Dios, hablar de Jesús. Me emocionaba y decía, un día también me gustaría hablar su palabra, hablar de Jesús, pero no podía hablar porque no le conocía. No conocía sus mandamientos, no conocía su voluntad. Y esta oportunidad, Dios me ha dado este privilegio de ser su hijo, de hablar su palabra, de transmitir el mensaje adentro y fuera de la iglesia. Por eso decía, agradezco a Dios de esta manera. En esta mañana tengo un lindo mensaje. Lo estuve estudiando desde hace mucho tiempo. Y Dios me mostraba ciertos puntos, ¿no?, de lo que estamos haciendo hoy. Le puse como título: no solo hace falta creer. ¿Por qué le puse ese título? Porque tenemos que guardar sus mandamientos. Tenemos que guardar las ordenanzas de Dios. Cuando nos acercamos a Dios por primera vez, cuando me acerqué a Dios, lo primero que hice, lo que el hermano me enseñaba, era la palabra. Tuve que aprender la palabra. Y ahí empecé a creer al Señor, empecé a conocer a Dios, y a poco a poco fui creyendo, pero también la palabra me mostraba de lo que yo estudiaba, tenía que poner por obra. Entonces por eso le puse el título: no solo hace falta creer, porque también hay que guardar los mandamientos de Dios, y eso es lo que estamos haciendo hoy en la fiesta. Cuando me acerqué a Dios también me tuve que bautizar, aprender la palabra primeramente, arrepentirme, convertirme, todo un paso, bautizarme. Tuve que empezar a practicar, porque no solo era creer en Dios nada más, no solo era leer la Biblia, no solo decir Señor te amo, sino lo tenía que demostrar por medio de mis obras, por medio de la práctica. Se tendría que ver el reflejo de la práctica de la palabra, o el reflejo del Señor en mí o en nosotros. Por eso le puse ese título. Porque la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces por eso le puse ese título. Después uno va creciendo, uno va aprendiendo, va escuchando, escudriñando cada vez más, y va poniendo por obra, va conociendo al Señor por medio de la fe, por medio de la práctica. Ahora, con este privilegio de poder ser hijo de Dios, ya el Espíritu de Dios mora en mí. Pertenezco a su pueblo, pertenezco al Señor. Dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios. Juan, 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Ese es un privilegio que Dios me ha dado, le ha dado a la hermana Alicia Schuster también. Y así le va a dar a cada uno de nosotros presentes, a los oyentes, visitas, jóvenes. Gracias al Señor. Vamos a pasar al primer pasaje. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Un lindo pasaje, muy conocido, muy leído.
Dice así de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor Jesús en aquel tiempo. El amor se demuestra al Señor guardando los mandamientos del Señor. Obviamente que también va una cadena también de que yo también debo empezar a amar a mi prójimo. Porque si yo digo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, no estoy guardando los mandamientos del Señor, por lo tanto estoy en falta. Va un paso a paso. Y los mandamientos del Señor se lee cada sábado a la mañana, se lee Éxodo 20. Los hermanos que presiden, el hermano Javier, o otros hermanos, leen los mandamientos. Quería yo que lo sabemos bastante de memoria, esos mandamientos que tenemos que guardar, que no se basa solo en creer nada más, sino en llevarlo a la práctica. Hay personas que guardan la fiesta, pero lo guardan, hacen una crucita en su terreno, como simbólico nomás, pero no habitan. La Biblia dice que debemos habitar ahí. Lo mismo las fiestas de los panes y levaduras. Tenemos que venir, los que somos bautizados, participar de la cena, del pan, del lavado de pies. Por eso le puse como título: no solo hace falta creer, sino también guardar, hacer. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro en esa noche? Si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo, ni en el reino, ni en ninguna parte. Por eso no solo hace falta creer, sino también guardar. Jesús lo dijo, que el amor se demuestra guardando los mandamientos. El hermano Calante leía Mateo 7, versículo 7 en adelante. Tiene como título las reglas de oro, dice, ¿no? Ahí tiene varios pasos. Dice: pedid, buscad, golpead y hallaréis. Todo paso, no solo hace falta creer nada más, sino debo buscar. Quiero leer la Biblia, quiero aprender de la Biblia, tengo que estudiar. Y así sucesivamente. Quiero conocer al Señor, debo ponerla en práctica, debo tener vivencia de esa manera. No solo hace falta creer, porque creer, como dice la palabra, hasta los demonios creen, pero no obedecen. También la palabra de Dios dice en Mateo 7, 21, también vamos a leer ahí. Ahí también la palabra de Dios nos enseña los mandamientos de Dios. Como dijo Jesús, en una oportunidad dijo: este pueblo solo, el Señor dijo, solo de labios me honran, pero su corazón está lejos. Solo de palabritas, pero no era de corazón, no estaban orando como Dios quería. La palabra de Dios también dice, Mateo 7, 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Guardar sus mandamientos, guardar sus leyes, guardar sus fiestas, amar a mi hermano, servir a mi hermano, y así un
conjunto de cosas, ¿no? Se abre tanto parámetros ahí con los mandamientos de Dios, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Dice la palabra de que si yo le doy un vasito de agua a uno de mis pequeños, yo lo estoy haciendo ¿para quién? Para el Señor. Pero a veces a mí me cuesta invitarle un mate a mi hermana Paula. La hermana Paula le dice, hermano, usted toma solo el mate. Y ahí es la práctica, ¿no? El servir. Una cosa lleva a la otra. Se abren muchos parámetros. No solo hace falta creer, sino también es guardar. Acá venimos a compartir la fiesta. Hablábamos con mi hermano Manuel y con otros hermanos para pulir nuestros caracteres, para aprender cosas, tenemos que venir a la iglesia, guardar la fiesta, guardar los mandatos de Dios, ser instruidos por Dios. Y ahí se va abriendo parámetros de la palabra de Dios y uno va conociendo más de Dios. Es amplio. Los mandamientos del Señor. Se basa en la convivencia de los mandamientos de Dios. Se basa en el amor, en los sentimientos, las ganas, compromisos. Podemos sacar muchas cosas de guardar los mandamientos de Dios. Llegar puntuales, presentar los sacrificios a horario, mañana y tarde. Entra ahí un montón de cosas, ¿no? Pero también la palabra de Dios dice, hay un proverbio que no me acuerdo el texto, que no lo tengo anotado, dice que el culto va creciendo como la luz de la aurora, que va en aumento, eso también. Como decía nuestro hermano Javier, que va en crecimiento, pero también la palabra de Dios, también el hermano Matías hablaba, de que si yo me dejo guiar por el Espíritu, voy a hacer cosas de lo que el Espíritu me dice. Porque no creo que el Espíritu me diga quédate en la casa, no venga, no guarde fiesta, es muy difícil. Porque si uno empieza a conocer a Dios, empieza a creer en Dios, empieza a escuchar la voz de Dios y a aceptar las invitaciones de Dios, uno va ahí sumando, va ahí guardando la palabra de Dios. Porque no solo le voy a decir Señor, Señor, no alcanza con eso. Es más grande. Si no debo guardar los mandamientos, debo honrar a Dios, debo honrar a mis padres, debo honrarlo en el Señor. En una oportunidad, mis hermanos enfermó mi papá, que querían llevar a un asilo. Y le dije a mis hermanos, somos 7. El Señor me enseñó un oficio. Yo le digo, yo le voy a cuidar a mi viejo cuando me voy a hacer un tiempo, porque también tengo mis obligaciones, pero le voy a cuidar yo. Eso es guardar los mandamientos de Dios. No solo cuando el papá es bonito, sino hay que... Ese es un cumplimiento también, es amplio. Dice la Biblia de que cuando tus padres envejezcan, no la abandones. Mi viejo tiene un carácter bastante especial. Yo fui a cuidar y una vez me echó. Y yo decía, perdió la memoria, bueno, pero tengo que comprarlo igual, no importa. Mandamiento que dice, vamos a leer el mandamiento para recordar. El que quiere larga vida, ¿lo puede leer, hermano? Sí, Quinto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 12.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Ese es un mandamiento y hay más mandamientos, ¿no? Si amamos a Dios, debemos honrar a nuestro Padre, ¿no? Pero también la Biblia dice, debo honrar a mi papá en el Señor. Porque si mi padre me manda a comer un pedazo de cerdo, como siempre lo hace mi viejo, hace un asadito de cecito, y comer, me dice, porque él no sabe, ¿viste? No, gracias Padre del cielo. Mi mamá también, ¿viste? Ellos no saben, ¿no? Pero uno por respeto le dice, pa, no como, pero antes vos comías. Pero bueno, pero ahora la estoy dejando. Y ahí debo honrar a Dios, ¿no? Ahí como que se pone un poquito más delicado, ¿no? Ahí como decía el hermano Javier, es una pequeña persecución porque los parientes también te persiguen. No solo en las buenas hay que guardar los mandamientos de Dios, sino también en las malas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. ¿Cómo dijo? Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Un lindo verso también que habla de los mandamientos, ordenanzas de Dios. Dice así de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la avaricia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué dice permanece para siempre? Porque si guardamos su palabra, obedecemos, vamos a tener vida eterna, ¿no? Las cosas que vemos hoy, son lindas, hermosas, pero pasajeras. La Biblia también dice que no podemos amar a dos señores. No podemos amar a Dios, amar al mundo, o amar a decir amo a Dios, pero amo más a mi hijo, más a mi esposa, más a la plata, más a mis pertenencias. No puedo. Debo amar a uno, o amo a uno o amo al otro. Es un hermoso pasaje, ¿no? Que es bastante amplio. Si vamos sacando de ahí, de guardar los mandamientos del Señor, entran muchas cosas. No hay que adorar imágenes, solo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Él no nos quiere compartir. Igual que nuestras esposas, ¿no es cierto? ¿Cierto, amor? Quiere compartir. Ana Paula tampoco quiere compartir tampoco su esposo, lo ama. Y así mi hermano Matías, ¿no es cierto? Así es el Señor, nos quiere compartir. No comparte, es muy celoso, nos cuida. ¿Será porque somos lindos, no? No es por eso, es porque quiere que nos salvemos. Por eso. Por eso el Señor Jesús muere en la cruz, demuestra. Y ahora quiere que nosotros también le demostremos ese amor. Pero no solo con creer, sino con guardar. Por eso estamos acá, guardando la palabra de Dios. Eclesiastés 12, versículo 13. También es un lindo pasaje también de la palabra de Dios. 12:13 de Eclesiastés. El fin de todo discurso, oíd es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo es temer a Dios, guardar sus mandamientos, temer y respetar, tenerle reverencia. Podemos abrir, analizar mucho lo que es el temor, reverencia, respeto hacia Dios, hacia el hermano también. Porque si yo, como decía el otro día un hermano, en pleno culto por ahí, decimos que mora, acá está la presencia del Señor, está en nosotros, está el Espíritu de Dios, se habla la palabra. Yo empiezo a hacer globitos con chicle, empiezo a caminar para acá y para allá, con botellita con agua. Por ahí el hermano está hablando la palabra de Dios, por ahí a veces nos dormimos también. No hay mucho respeto, no hay mucha reverencia ahí. Y es amplio. Pero si nos estamos guardando ahí, debemos analizar y ver y poner por obra despacito, ¿no? Y creciendo. Porque nos cuesta, ¿no? A veces somos un poquito débiles y bueno, nos deslizamos. Pero gracias a Dios, la palabra de Dios nos corrige. Estamos acá para aprender, dicen los hermanos, estamos para escuchar. También dice en el libro de Apocalipsis 14, versículo 12, dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Acá nos marca dos puntos: guardan sus mandamientos. Guardar es practicar, ponerla por obra, y creer. Por eso le puse ese título. No hace falta solo creer, sino también guardar, cumplir, practicar los mandamientos de Dios para que sea completa. Justo leíamos un versículo con el hermano Matías en las fiestas, en charla, Santiago capítulo 2, verso 14, que dice: la fe sin obra es muerta. Si yo le veo a mi hermano que no tiene un calzado, está desnudo, no tiene para ponerse nada, digo, anda tranquilo, el Señor ya te va a proveer, pero si lo tengo para darme. Si lo tengo que dar. Tengo que subir. Porque si no sería solo palabras. Debo de poner la obra también ahí en esa parte. Y así en tantas áreas de la vida cristiana tenemos que ir agregando. Porque seguramente nos falta, no somos perfectos. Venimos en un camino de un proceso de cambio, de conversión. Seguramente nos falta alguna cosa, ¿no? Pero para eso estamos, para corregirnos y escuchar la voz de Dios principalmente, con temor. Si hay temor, uno va a ir guardando. Porque si no guardamos las cosas de Dios, nos vamos a perder sus beneficios, vamos a perder la protección de Dios. ¿Sus ángeles van a estar alrededor nuestro? No, van a desaparecer. Voy a perder su protección. Soy desobediente, pierdo los beneficios de Dios. Y ahí uno va perdiendo tantas cosas, ¿no? Si analizamos los mandamientos de Dios, los beneficios que tenemos en guardar los mandamientos de Dios, no solo la vida eterna, sino su protección. Como decía mi hermana, invocó el nombre del Señor cuando estaba enferma y se sanó. Al justo, ¿no es cierto? Y para ser justo, ¿qué hay que hacer? Pedir la justicia, guardar la palabra de Dios, hacer el bien al prójimo, hablar sinceridad del corazón, hablar verdad, etc.
tantas cosas, ¿no? No es solo decir yo creo en Dios. Una vez lo dije así, yo creo en Dios, le dije a un hermano. Sí, pero hay algo más, tenés que guardar. Tenés que guardar la palabra de Dios, tenés que bautizarte, tenés que arrepentirte primero. Hay muchas cosas que tenés que hacer antes. De todos creemos. Afuera hay un montón de gente que cree. Una pila de gente que cree. Pero no todos guardan los mandamientos de Dios. Por eso la Biblia es clara en este texto. Es muy claro lo que dice la palabra de Dios en lo que yo debo hacer. Debo guardar los mandamientos de Dios y la fe. Y se lee los mandamientos, se lee la fe de Jesús siempre. En las fiestas se viene nombrando todo lo que hay que guardar. El pueblo de Dios cuando salía de Egipto hizo todo lo que Dios le dijo. La ordenanza de los ritos, cordero, el día 10 lo apartaban, lo santificaban el día 14, de las 2 tardes, todo práctica, todo práctica. No solo creyeron, sino hicieron también. Acompañaron a la fe, acompañaron a la obra. Sí, creyeron en Dios. Bueno, hermanos, hay más pasajes, hay más para hablar de escudriñar de esto. Hay mucho más para hablar de los mandamientos de Dios y que no solo hace falta creer. Hay mucho más, hermano, que Dios nos pueda ayudar en estas fiestas y que podamos seguir aprendiendo lo que no ha quedado en claro, que podamos seguir escudriñando, seguir analizando. Seguramente vamos a seguir hablando en todas las fiestas. Gracias, hermano, por la atención. Que Dios le bendiga y que podamos, como dijo el hermano Gustavo al comienzo, que podamos estar gozosos desde el primer día hasta el último, ¿no? Amén. Que Dios nos ayude, ¿no? Amén. Amén.